Estamos en contacto con el viceministro de Jorge Defensa Silva. del Consumidor, Jorge Silva. ¿Ya está? Ahí está. Bienvenido, viceministro, otra vez a La Razón Radio. Gracias, Rubén, gracias, Marco, por la invitación y un saludo a toda la gente que nos sigue. A ver, para el contexto, en los últimos días, en la ciudad de Santa Cruz se ha presentado un hecho por demás cuestionable y preocupante. Hasta algunos políticos lo han tomado con mucha sorna, en vez de preocuparse por el mismo hecho. Se trata de que una cliente en una hamburguesería ha encontrado un dedo de humano después de 3 mordiscos. En el cuarto sacó Increíble. el dedo de su boca y obviamente se hizo un escándalo ahí en el negocio en Santa Cruz. Este negocio se llama Hot Burger y más allá de causar preocupación en las autoridades locales, ha causado sorna, sarcasmo. Vimos nosotros al alcalde Johnny Fernández En un TikTok en un ¿no? TikTok desafortunado decir si fue mano derecha, si fue mano izquierda. Terrible. Y el gobernador se ha ocupado de que el caso aparentemente es muy regional, con repercusión nacional. Ha dicho que nosotros vamos a defender a la empresa cruceña y creo que en nuestro criterio no se trata de defender o no defender. Lo que se trata es más bien asegurar de que la empresa cumpla con todos los estándares en la atención de servicios a sus clientes y sus clientes obviamente tengan que sentirse satisfechos y asegurados de que su salud no va a fallar cuando vaya a comer algún producto. Hay sanciones. Conoce de este caso seguramente el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Rubén, evidentemente todo lo que tú has descrito es parte de lo que ha sucedido lamentablemente, un hecho que nos debería llamar a la reflexión, ¿no? Yo comparto contigo, no se trata, no está en juego de defender a una empresa o atacar a una empresa. Yo lamento las declaraciones malintencionadas del gobernador que quiere hacer politiquería barata con un tema tan sensible que debería habernos llevado más a la reflexión. Y peor lo que hace el alcalde de Santa Cruz, ¿no? Entra en un ridículo que pues es penoso tener este tipo de autoridades que no toman las cosas del tamaño del problema, como es este que se ha presentado, que más allá de las sanciones que se puedan imponer, que son en la vía administrativa o un proceso que se puede abrir en la vía penal, creo, Rubén y Marco, que este tema que ha pasado, este hecho que ha pasado en Santa Cruz, tiene que llevarnos a la reflexión como país, porque no es Santa Cruz, no es la empresa, no es la hamburguesa precisamente, sino es una realidad que atravesamos como consumidores, como usuarios. Esta vez fue un dedo que no se da normalmente y por eso que ha tenido repercusiones incluso a nivel internacional al haber encontrado un dedo en una hamburguesa. Pero que es normal la mala calidad de los productos que se expenden en el mercado. De pronto encuentras una mosca en la sopa, o encuentras un cabello, o un palito de fósforo, o un botón, una basurilla en los productos que se expenden en el mercado y reclamas y te maltratan, te amenazan y bueno, al final para no hacerte maltratar ni sufrir alguna represalia, prefieres callarte y obviar y dejar que las cosas pasen y esto ha ido pasando a lo largo de la vida, pero también los usuarios que van y demandan un servicio son maltratados, son mal atendidos, entonces estamos hablando de el maltrato, de la falta de calidad en la venta de productos, Servicios. de la falta de calidad en la prestación de servicios. Y tenemos al frente autoridades que se ponen a hacer TikTok
o autoridades que quieren hacer politiquería con un tema que tiene que ver con la sensibilidad social, la Viceministro, sensibilidad humana. ¿conoce de algún informe de parte de las oficinas de salubridad, tanto del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz como también de la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal? ¿Informes sobre el caso? ¿Han actuado en relación al caso? ¿Qué información tiene el Viceministerio de Defensa del Consumidor? Ninguna participación, ¿no?, de estos actores que deberían estar permanentemente verificando estos establecimientos y no solamente salir cuando se da un hecho relevante como el que hemos vivido estos días pasados. Tanto la gobernación, el CEDES, o la Secretaría Municipal del Gobierno Municipal de Santa Cruz, en absoluto silencio, en absoluta inoperancia, ¿no?, dejando que las cosas pasen y, más al contrario, burlándose de este hecho. Y que no es la primera vez, ¿no? Lamentablemente el CEDES, los CEDES en todo el país no están acompañando el trabajo, no están acompañando a la demanda que surge de la población de que puedan atender no solamente estos establecimientos de venta de productos de alimentación, sino lo que está sucediendo en las farmacias, en las clínicas, en los hospitales, que es otro hecho que podría llamar bastante la atención de la población sobre lo que está sucediendo con los enfermos de COVID, con las personas que pierden la vida, con las deudas millonarias, con la cantidad de medicamentos que piden los médicos y que uno no sabe si las inyectan a las personas o no. Tenemos denuncias que les piden por día hasta 60, 70 inyecciones, ¿no? Entonces son hechos a los cuales el CEDES ni en Santa Cruz, ni en La Paz, ni en ningún otro departamento le está poniendo atención. Ojo, Y ojo, lo no. propio las secretarías municipales. Sí, ojo, ¿no, viceministro? Problemas hay en todos los restaurantes, en todos los restaurantes. Y hasta en los restaurantes de renombre hay este tipo de problemas. Yo recuerdo de un caso de una torta que tenía un palo en medio de la torta y como solemos tener en la tradición de los cumpleaños, que muerda la torta, una chica mordió la torta con tal fuerza que le aplastaron hacia la torta y un palo se incrustó en el ojo de la cumpleañera. Han habido casos muy lamentables de productos ajenos, materiales ajenos en productos alimenticios, cierto. Lo que llama la atención de esto es que un resto de un ser humano ha sido encontrado en un alimento y obviamente eso ha generado repercusión hasta para la burla, para el chisme, para el chiste, pero es tan serio este problema que las autoridades deberían ocuparse. ¿Qué se está haciendo para que no solamente el caso de Santa Cruz sea atendido, sino también otros casos similares que ocurren en todas partes del país? Uno ya no tiene confianza de salir a comer un plato con las garantías de salubridad. Uno prefiere comer en casa, y cierto, yo prefiero comer en casa, usted seguramente prefiere comer en casa, aquí mi compañero también. Sí, Rubén, lo que tenemos que hacer es construir la cultura de la queja, la cultura de la denuncia. No podemos permitir este tipo de situaciones que se dan. Evidentemente, a veces uno ya prefiere quedarse en casa, pero a veces por temas laborales o por otras circunstancias uno se ve obligado a asistir a estos establecimientos públicos donde se vende comida rápida fundamentalmente. Hemos estado nosotros realizando diferentes verificativos, operativos a varios establecimientos de comida rápida en el país y nos hemos encontrado con una serie de situaciones que realmente son preocupantes, desde el maltrato, la mala manipulación de los alimentos, el maltrato del personal a los consumidores, el reciclaje de los alimentos que se deja en mesa, ¿no? Me explico, si tú vas y compras un pollo, dejas unas papas, unos tomates, entra a la cocina y se recicla. Claro. y lo venden. Nosotros somos muy recelosos, por ejemplo, cuando salimos a comer, a veces no terminas las papas blancas de comerlas, las dejas, hay que triturarlas esas papas para que no vuelvan en otro siguiente plato esa misma papa, o finalmente salen en rellenos de papa. Así es, o los tomates podridos salen en yaguas.
Entonces, se han encontrado diferentes situaciones, se ha sancionado, se ha advertido a los proveedores, pero este es un trabajo de nunca acabar, porque lamentablemente no existe la voluntad de los otros entes de ponerle un alto a este tema. Entonces, tenemos autoridades municipales que tienen competencias exclusivas para regular, normar este tipo de actividades. Tenemos gobernaciones que tienen que velar el tema del registro sanitario, pero lamentablemente, Marcos, Rubén, estas instituciones solamente se dedican a, a cobrar los impuestos, a que paguen sus patentes, a que paguen la autorización, la licencia de funcionamiento y se olvidan de la población. Es decir, están lucrando simplemente estas instituciones y se están olvidando de la atención que merece la población. Por eso es que lamentablemente en el país se comercializa mucha basura, ¿no? Estamos comprando basura en los alimentos, basura con productos de vestimenta, etcétera, etcétera. O sea, es un problema estructural que tenemos que resolverlo, pero no lo vamos a poder resolver si no coordinamos con las instancias municipales, departamentales y del nivel central y lógicamente acompañados con los medios de comunicación que tienen que ser la voz, la ventana para que la población esté alerta y no se deje sorprender ni se calle cuando ha sufrido una irregularidad en la compra de un producto. Viceministro, lo acaba de decir usted, se observa en el caso de Hot Burger, se evidencia una mala calidad en la venta de productos y la prestación de servicios. Usted anticipa que es necesario incentivar una cultura de la queja y de la denuncia. ¿Cómo hacemos esto desde el gobierno, desde su despacho, viceministro? Bueno, primero que hemos habilitado una línea, la línea 810-0202. Tenemos una aplicación a la cual también pueden ingresar los consumidores, los usuarios, quejarse, presentar la denuncia para que inmediatamente activamos los mecanismos de control y fiscalización que tenemos. Realizamos acciones directas. En el caso de la sucursal esta donde se ha vendido la hamburguesa con el dedo, por ejemplo, hemos procedido a la suspensión de esta sucursal hasta que las autoridades jurisdiccionales dispongan lo contrario. Se sanciona económicamente y cuando se encuentren indicios de responsabilidad penal se convoca a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En el fondo restituimos los derechos que han sido vulnerados a los consumidores, a los usuarios. Esta tiene que ser una tarea y una actividad permanente, no periódica ni temporal, sino tiene que ser en forma continua y permanente. En este caso, viceministro, en este caso hay varios hechos, ¿no? Uno, la situación laboral, ayer ha recibido una sanción esta empresa. El otro, el hecho de la defensa del consumidor. ¿Su oficina es la que directamente actuó en este hecho? Sí, nosotros hemos sido los que hemos clausurado el día lunes la sucursal y hemos impuesto la sanción. El día de ayer se ha realizado la audiencia de conciliación. Nos ha llamado el propietario de la empresa buscando el contacto con la víctima. Ayer se ha propiciado esta audiencia de conciliación entre la víctima, el propietario de la empresa, los abogados de las partes, y se han puesto de acuerdo y hay un acuerdo entre ellos para solucionar este problema en la vía administrativa. La empresa se ha comprometido a correr con todos los gastos médicos que requiera la víctima, es decir, análisis, estudios, asistencia médica que va a correr por cuenta de la empresa, como también un tratamiento psicológico para reponer el estado que la señora está atravesando. Van a pagar con todo el tratamiento profesional que requiera. Le han pedido disculpas, lo han hecho también públicamente. Y bueno, ahí entendemos de que se termina la vía administrativa. Es más, la víctima ha anunciado de que
va a retirar la denuncia ante el Ministerio Público porque no quiere ser objeto de presión de las redes sociales, porque hay gente que apoya y hay gente que se burla, hay gente que le insulta, etcétera. Ella quiere salir de ese escenario y recuperar su tranquilidad emocional y realizar las actividades cotidianas que realiza. Que ese es el trabajo que realizamos, ¿no? Para De entender, incluir los derechos de los usuarios y los consumidores. para entender, viceministro, la persona que perdió el dedo no estaba recibiendo los beneficios ni el tratamiento en salud por parte de la empresa Hot Burger. ¿Ha tenido que suceder esto para que se le cumplan todos sus derechos? No, el trabajador, el viernes que sucedió este hecho, inmediatamente los administradores, habiéndose enterado del accidente laboral, socorren al trabajador, lo llevan a un establecimiento de salud privada, le han prestado toda la atención, está en buenas condiciones, se ha recuperado. Y ahora lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es velar para que se cumplan sus derechos laborales, si tiene que haber una indemnización por la pérdida de estos dos dedos, ejerciendo su trabajo, si se tiene que garantizar la estabilidad laboral o va a pasar a ser una persona con discapacidad. Ya esos son temas que se está viendo desde el Ministerio de Trabajo a fin de garantizar, precautelar los derechos laborales que tiene el trabajador, que ese es un tema que todavía está en proceso de investigación. Entendemos que la Dirección de Trabajo también ha tomado la decisión de suspender temporalmente el centro de operaciones donde se preparaban los alimentos de esta empresa, es decir, la carne, las lechugas y los panes tenían un lugar especial donde se preparaba para luego ser distribuida a las 20 sucursales que tiene esta empresa y a los puntos móviles que tiene la misma allá en Santa Cruz. Ojalá que no quede en nada esto, viceministro, porque es cierto, en los momentos de alto debate, alta discusión, especialmente en las redes sociales, hay actuaciones de parte del Estado, se sancionan y luego no se hacen seguimiento. Y a propósito de esto, yo siempre he tenido pendiente una pregunta desde hace varios meses, cuando en el país escaseaban vacunas, en el país no había vacunas, y algunos funcionarios, incluso hubo un militar en el COSMIL, que se encargó de conseguir que otras personas ajenas a la primera línea de vacunación sean beneficiados con esto. ¿En qué han quedado estos casos? Había denuncias en Santa Cruz, había denuncias en Sucre, también en La Paz. ¿Han llegado a buen fin? ¿Hay sancionados? ¿En qué ha quedado este caso, si me permite cambiar de tema? Sí, que eso es un tema que tiene que ver mucho con la calidad de administración de justicia que tenemos en el país, Marco y Rubén, ¿no? Lamentablemente, nosotros hacemos el trabajo administrativo, no tenemos competencia, atribuciones para ir a la vía jurisdiccional, sino nuestro trabajo termina con la conciliación o con una resolución restaurativa para restaurar derechos que han sido vulnerados. Cuando encontramos, reitero, indicios de responsabilidad civil o penal, pasamos a la autoridad competente, pero ahí nos quedamos frustrados, ¿no? Porque han sido varios, 35 personas aproximadamente, que han sido detenidas, conducidas a la fiscalía para que presten su declaración y se pueda abrir casos por atentado a la salud pública, casos por ejercicio indebido de la profesión, o casos por tráfico de influencias, etcétera, pero que lamentablemente ahí opera el factor económico, ¿no? Yo siempre digo que lamentablemente los poderosos, sean políticos o poderosos económicamente, pueden hacer de la justicia a tipo sastre, ¿no? A su medida. Entonces pagan fiscales, pagan abogados, pagan lo que tienen que pagar y evitan de esta manera ir a un proceso, a un juicio, ¿no? Y lógicamente no hay las sanciones que debería haber. Que ese es un tema que es parte del problema estructural de la administración de justicia. De los 35 casos que hemos remitido, entiendo que todos han sido absueltos y han vuelto a abrir las farmacias, han vuelto a abrir las clínicas que se han sancionado,
y todo parecería normal, ¿no? Claro. Debido justamente a esta actuación que tiene la Administración de Justicia en todo el país. Lo que también parece normal es el problema de mucha gente que ha sido víctima de negligencia médica. Recuerdo que hace unos años se ha debatido intensamente una ley en el que precisamente se sancionaba este extremo, y precisamente el Colegio Médico se había opuesto a estas modificaciones al Código Penal. Hay movilizaciones de familias que han sufrido negligencia médica. ¿Qué respuesta hay para ellos, viceministro? Sí, el día de ayer han llegado los representantes de esta Asociación Nacional de Víctimas de la Negligencia Médica. Son 500 casos de negligencia médica que se hubieran dado en los últimos años en el país. Muchos de ellos han perdido la vida producto de la negligencia médica. Otros han quedado en estado vegetativo, que es muy lamentable esa situación. Ayer nos hemos reunido con estas personas y los testimonios que hemos recibido y hemos visto, porque nos han visitado también estas personas en estado vegetativo, es lacerante, ¿no? Te lacera el alma, Marcos Rubén, porque uno no entiende cómo es posible que tú entres a un establecimiento de salud donde existen profesionales que han estudiado justamente para realizar una intervención quirúrgica. Algunos de ellos han entrado para hacer una laparoscopia, y caminando tranquilos les han dicho que es una operación sencilla, que eso no dura ni 2 días, pero de pronto han quedado en estado vegetativo y otros han perdido la vida por esta mala praxis que han realizado ciertos y determinados profesionales, ¿no? Otros que todavía están internos, ¿no? Durante ya varios meses internados por dolencias que entraron y que nunca pudieron ser resueltos. Y en la mayoría, por no decir en todos los casos, ¿no? Los familiares con deudas millonarias por esta atención, entre comillas, que brindan estos establecimientos de salud. Entonces se quejan y dicen: mi esposo ha entrado caminando, mi esposo ha entrado bien, solo tenía un malestar en la vesícula, pero ha estado meses y ha salido muerto, ha salido en un cajón, y nos ha dejado una deuda de 3 millones de bolivianos. O sea, lo han matado a mi esposo y de paso nos han dejado una deuda, y ahora nos quieren rematar la casa y estamos destruidos. Y así como ese hay una infinidad, 500 casos aproximadamente de diferentes testimonios de esta negligencia médica, que lamentablemente no está tipificada como tal en el actual Código Penal. El Código Penal actualmente relaciona esos hechos a una lesión grave, a una lesión leve o a un homicidio culposo. Y por lo tanto, no hay un médico que haya asumido esta responsabilidad, porque además tienen un colegio que los defiende, lógicamente, que tiene mucho poder económico frente a un familiar de un paciente que ahora debe 300, 400, 500 mil bolivianos y no va a tener plata, lógicamente, para contratar abogados y enfrentarse a un colegio que los representa y que tiene mucho poder económico, ¿no? Entonces, un tema bastante complicado que se ha presentado el día de ayer. Nos hemos reunido con la Defensora del Pueblo, el Ministerio de Justicia, a través de los 2 viceministerios, tanto el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales y el Viceministerio de Defensa de los Usuarios, para que podamos coordinar nuestros esfuerzos y podamos, en primera instancia, atender los casos más emblemáticos, y, si vale el término, más urgentes, y ir resolviendo caso por caso en los diferentes departamentos del país donde se ha producido esta negligencia médica. Negligencia médica, una razón más para reformar, modificar la justicia. En ese entendido, ¿su despacho hará alguna sugerencia para hacer modificaciones al código correspondiente? Ese es un tema que clama la población, ¿no? Que
que quiere sentirse protegida cuando va a una clínica, va a un hospital, va a un consultorio o asiste a la consulta de algún profesional médico. No son todos los médicos que están involucrados en casos de negligencia, pero sí hay varios. No son todas las clínicas, pero sí hay clínicas, una en especial que tiene varios casos en Cochabamba, como es la clínica Los Ángeles, ¿no? Y cuyos profesionales propietarios de esta clínica se jactan de ganar todos los juicios que les plantean los familiares de las personas, de las víctimas de negligencia médica. Es muy preocupante este tema. Vamos a, lógicamente, plantear que en este proceso de reforma judicial, en el pilar 4, que se habla del desarrollo normativo, se pueda analizar nuevamente la recuperación del código del sistema penal que ha sido derogado por la presión del Colegio Médico de Bolivia, que ha logrado sumar a otros actores para tener fuerza y sacar el delito de negligencia médica, ¿no? Bajo el pretexto de que ellos no son delincuentes y que por lo tanto no pueden estar dentro de un código penal, que el código penal es solamente para los delincuentes. Bajo ese pretexto han sumado esfuerzos de estudiantes de medicina, de profesionales, y han logrado que se derogue esa ley, ¿no? Pero que es importante volver a tocar el tema debido a esta realidad lacerante que viven, te reitero, 500 personas que tienen a familiares en las calles protestando y desesperados porque no entienden cómo han perdido a sus seres queridos, no entienden cómo ahora sus seres están en una silla de ruedas o en una cama y no entienden cómo van a pagar las sumas millonarias que les deja justamente esa negligencia médica. A ver cómo avanza esta propuesta, cierto, lo que decía Marco, hay necesidad de debatir varios temas con miras a incluirlos en la reforma judicial. Viceministro, le agradezco siempre la deferencia con La Razón Radio. Gracias a ti, Rubén. Marco, ojalá que sigamos profundizando sobre el debate de incorporar en el Código Penal la negligencia médica como tal, ¿no? Para proteger a los usuarios y sancionar a los que provocan este daño irreversible en las personas que lamentablemente son víctimas de esta mala práctica médica que en algunos lugares, en algunos establecimientos de salud se dan en el país. Gracias a ti, Rubén. Le propongo una charla específica para la siguiente semana con datos, con cifras sobre este problema. A sus órdenes, Rubén. Muy bien, viceministro. Muy bien. Sería una buena oportunidad. Listo. Gracias al Palabra, viceministro. entonces. Sí, era el viceministro Jorge Silva, de Defensa del Consumidor.